Hola amigos de YouTube, en esta ocasión tenemos una pantalla de 32 pulgadas que no prende la imagen, sin embargo, sí tiene sonido. Si quieres saber cómo se repara, quédate con nosotros hasta el final. Comenzamos. Es una pantalla de la marca LG. Aquí podemos ver, es el modelo 32 LB580B. Ahí lo podemos ver. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a quitarle todos los tornillos de la tapa y entonces la quitamos. Ese sería el primer paso. Ténganlo en una superficie plana que no le afecte a la pantalla para que no se vaya a romper. Ya removimos la tapa, entonces les debe de quedar algo como esto. Y vamos a quitarle las bocinas. En este modelo desconectamos este cable, desconectamos este otro cablecito de aquí. En este modelo las bocinas no tienen tornillo, nada más están puestas así a presión con unos ganchitos que tienen en la parte de abajo, unos como topes, unos hulitos que tienen abajo, y eso es todo. También vamos a desconectar estos cables que son los que conectan esta tarjeta, que de hecho es la tarjeta inalámbrica, porque esta es una televisión Smart, es la tarjeta Wi-Fi, y también esta tarjeta que tiene aquí, que es el receptor de infrarrojos y unos LEDs que tiene esta parte de acá. Entonces vamos a desconectar esta tarjeta de aquí, nada más lo sumimos un poquito y lo desconectamos. Igualmente este de aquí lo desconectamos, ¿ok? Y vamos a retirar esta tarjeta y continuamos. Ya hemos quitado la base donde está el botón y donde está la tarjeta Wi-Fi, ya la desconectamos. Y ahora también ya desatornillé de aquí, de acá y de en medio, que lleva unos tornillitos porque lleva esta placa. Esta placa hay que quitarla, yo ya la desatornillé, entonces la vamos a zafar con mucho cuidado. ¿Ok? La ponemos por acá. Y ahora con mucho cuidado vamos a quitar este conector de aquí. ¿Ok? Nada más se le aprietan tiene unos ganchitos, a ver si alcanzamos a ver, tiene unos ganchitos en las orillas, se aprietan y se jala, ¿ok? Yo ya lo había aflojado previamente para que no me costara trabajo quitarlo y poderlo grabar de manera correcta. Luego con mucho cuidado vamos a zafar estas tarjetas, nada más tienen unos hules aquí, que son muy suavecitos, y las vamos a jalar hacia enfrente. Las dos tarjetas son esta de acá y la otra del otro lado, y las vamos a jalar un poquito hacia adelante. ¿Ok? Y vamos a remover, también tiene tornillos laterales, acá los vamos a ver, acá tiene unos tornillos y por allá tiene otro, y en todo el borde, por la parte exterior, tiene varios tornillos que hay que quitar. Aquí en la parte de enfrente ya los quitamos porque estaban ajustados con la placa, pero hay que quitar los demás. Una vez quitando eso, entonces le vamos a dar la vuelta a la pantalla con mucho cuidado. ¿Ok? Y vamos a remover entonces este arillo metálico con mucho cuidado. Lo vamos a remover y después nos vamos al siguiente paso. Ya quedó removido el marco de aluminio que va todo alrededor de la pantalla. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo lo que hice para evitar daños a estos conectores y esta tarjeta de aquí, lo que hice fue que la pegué con masking tape a la propia pantalla para que así podamos sacarla de manera correcta. Y algo que deben tener mucho cuidado, miren, aquí están estos cables flex que están, si nosotros vemos la pantalla de frente, están del lado izquierdo, ¿ok? Aquí del lado izquierdo están estos conectores que de hecho lo único que tienen es un poquito es una cinta adhesiva. Tienen que levantarla, porque si ustedes levantan el panel así, lo pueden romper o pueden romper estos flex. Entonces tenemos que sacarlos así, ¿ok? Despegarlos de aquí, y una vez despegados, entonces ahora sí, ya podemos con mucho cuidado, ahora sí, levantar el panel, ¿ok? Ya no tiene tornillos, ya no tiene nada,
y lo vamos a levantar, de preferencia con ambas manos, o le podemos meter un cartoncito o algo así por acá para poderla levantar. Ahorita que yo solamente estoy con una mano, no lo hago para no torcerla porque estoy grabando con la otra. Voy a dejar de grabar y entonces ya levanto el panel. Ya desmontamos el panel y les debe de quedar algo como esto. De pronto no... A ver, ahí está. Ok. Y ahora deben de tener mucho cuidado. Vamos a quitar todos estos seguros que vemos aquí. Se puede quitar con un desarmador muy delgado. Simplemente los vamos a mover hacia arriba. Todos estos seguritos. Ok. Para botar este bisel negro que tenemos aquí. Porque tenemos que quitar esta mica, ¿verdad? Está formada de varias capas. Tiene como un acrílico y tiene otras hojas que son muy delgaditas, que las que debemos de tener mucho cuidado. Hay que desmontarlas. Entonces vamos a quitar este arillo de aquí, este marco, con mucho cuidado, y vamos a remover con mucho cuidado estas piezas de aquí, que no vienen atornilladas, solamente están sujetas con este marco de aquí, y las vamos a quitar. Y ahí vamos a tener, ya vamos a poder ver los LEDs. Ok, ya he removido la cubierta del acrílico y las otras láminas que lleva aquí, y ya podemos ver todos los LEDs. Ok, aquí les muestro que hay que quitar también esta mica blanca. Tiene todos estos seguritos. Ya ahorita removí uno. Lo único que tienen que hacer, esto estaba puesto aquí, ok, entonces simplemente lo giran hacia acá y lo quitan. Y este tenía un seguro, nada más lo levantan y lo corren hacia un lado y sale esta pieza. Tenemos 6 de estas piezas y tenemos todos estos seguros que hay que remover. Cabe mencionar que para poder llegar a este paso, yo ya verifiqué previamente la fuente de alimentación en esta sección de aquí, que es donde va conectados los LEDs, y ya verifiqué que sí tiene voltaje. Entonces ya vamos a proceder con mayor seguridad para reemplazar las tiras de LED. Y las voy a comprobar de todas formas con ese probador pues muy sencillo que yo hice, que igual y después les puedo poner de manera de cómo hacerlo, para si ustedes también lo quieren hacer de manera muy sencilla. Entonces vamos a continuar. Ya están desmontadas estas regletas de la pantalla. Estas solamente vienen adheridas con cinta doble cara. Costó un poquito de trabajo quitarlas, y de hecho al quitarlas se desprendieron algunas de estas lupas. Bueno, más que lupas son como tipo refractores, para que la luz de LED no salga directamente hacia afuera, sino que salga como por todo alrededor y se distribuya bien en la pantalla, y así evitar como manchas, ¿no? De saber dónde están los LEDs. Las voy a probar ahorita y voy a hacer algunos comentarios al respecto. Cabe mencionar que estas regletas, déjame ver, les voy a pasar la cámara para acá, que dice ABA. Las regletas, bueno, incluso tienen también perforaciones distintas, si se dan cuenta. Igualmente de este lado de aquí tienen perforaciones distintas. Y las regletas nuevas ya tienen, dicen A más B, entonces pueden entrar en una o en otra posición y realmente no les afecta nada. Entonces voy a poner por aquí el multímetro, incluso encima de los LEDs, para que se pueda ver. Creo que ahí se ve. Y el multímetro lo pongo para que veamos más o menos el voltaje de consumo que tiene cada uno de ellos. El probadorcito me permite ajustar el voltaje en automático. Ok, entonces lo voy a encender. Se dan cuenta, tiene 166 voltios, pero ya cuando lo conecto en la regleta, ahí encendió uno de los LEDs. A lo mejor le voy a apagar esta luz, a ver si aquí se alcanza a ver. Y de hecho está haciendo como un corto, se escucha, y la luz como que enciende y apaga. No tiene buena iluminación. Y el consumo no lo vi, perdón. Dice que son 96 voltios, eso está muy mal. Debería de estar consumiendo alrededor de
de 25 30 voltios. Aquí está esta otra, esta está consumiendo 28 y si se están iluminando los LEDs. A lo mejor no se alcanza a ver ahorita totalmente en la cámara. Este otro tiene 24 volts de consumo, pero es que uno de ellos no está encendiendo, seguramente está en corto, por eso consume menos. Un consumo correcto debería de ser más o menos como aquí. De hecho aquí todos los LEDs consumen. Voy a intentar abrir la cámara mientras esté encendido para ver si logramos ver todos los LEDs. Ahí están encendidos. Aquí estoy tapando uno con la mano. Bueno, ya se apagó. Pero, ¿qué les quiero comentar al respecto? Voy a quitar esto de acá. Este televisor ya lo habían llevado a reparar en 2 ocasiones. Se lo llevaron una ocasión y pues supuestamente le cambiaron las regletas, le cobraron al cliente y como a los, bueno, y aparentemente había quedado bien, y como a los 4 meses se volvió a fundir. Lo llevó el cliente otra vez y le dijeron que tenía otro problema y le volvieron a cobrar como cambio de regletas. Y miren esto, a ver si se alcanza a ver aquí. No le cambiaron la regleta. Aquí se ve un LED reparado. A ver si se alcanza a ver ahí. No le cambiaron la regleta. De hecho, por acá también hay otro LED que le repararon, que se lo cambiaron. Aquí está. No se lo cambiaron. No alcanza a enfocar, quizás por el tipo de lente que estoy ocupando aquí. Pero no se lo cambiaron. Y lo que yo quiero comentar es que pues eso no se hace, ¿no? O sea, si le están cobrando al cliente el cambio de regletas, pues hay que cambiarlas, ¿no? Eso es, la verdad, muy deshonesto. Y eso lo hacen en muchos lugares. No le cambian las cosas. Nada más como que les reparan y le están cobre y cobre al cliente. Imagínense que a cada rato se le iba a estar fundiendo. Ahorita, pues, alguno de estos está mal y ahorita lo reemplazamos. Pero obviamente ya los demás LEDs, pues ya están en mal estado. O sea, ya les queda un poco tiempo de vida. Como esa regleta que vimos que está haciendo como corto, aunque sí están encendiendo, pero se fijaron que tenía un consumo como de 86 voltios, pues eso está muy mal. Alguno de los LEDs ya se está poniendo en corto y está consumiendo exageradamente. Y obviamente eso también protege la fuente de alimentación y se apaga el televisor, simplemente apaga esta sección y ya no produce más voltaje aquí. Por eso se apaga totalmente. Pero vamos a suponer que encontramos el LED que está mal, lo reparamos y volvemos a echarle a andar con todos los demás LEDs que ya están pues con un porcentaje de vida muy bajo. Al rato va a volver a fallar. Entonces lo mejor es cambiarle las regletas completas. Entonces vamos a instalar las regletas nuevas y regresamos. Ya tengo aquí las nuevas regletas LED y la verdad es que están muy buenas. Yo las pedí de aluminio. Las anteriores son estas y se pueden dar cuenta, pues son de pues como de fibra de vidrio. Estas obviamente pues no disipan bien el calor. Aquí lo que le ayuda es que el chasis de la televisión pues es metálico. Eso le ayuda mucho a disipar. Pero bueno, las nuevas, estas sí son de aluminio, aquí pueden ver. Entonces estas van a tener mucho mejor disipación. Eso hace que los LEDs trabajen más fríos y tengan mayor durabilidad. Los vamos a montar todo y regresamos. Ok, hemos ya reemplazado todas las tiras LED. Ahora vamos a verificar que ya estén perfectamente bien, que enciendan todas correctamente con la fuente de alimentación del propio televisor. Ya lo hemos enchufado por la parte de atrás y vamos a darle corriente. Aquí tengo el cable de alimentación del televisor y lo vamos a enchufar y vamos a ver qué sucede. Como se pueden dar cuenta, ya están encendiendo todos los LEDs perfectamente. Ok, entonces ya la desconecto y ya podemos proceder a ensamblar. Ok, vamos a encender el televisor.
Vamos a checar ahorita el voltaje que tenemos. Ya vimos que se encendieron ahí los LEDs. Ok, ya se escucha ahí incluso. Le voy a bajar el volumen. Ya está trabajando. Y vamos a checar el voltaje que tiene aquí, que es donde tenemos la salida para los LEDs. Tenemos un voltaje de 62 voltios. Está bastante bien el voltaje que nos está dando. Aquí en la tarjeta dice que incluso puede tener un voltaje máximo de 117 voltios. Sin embargo, 62 voltios, pues para el brillo que tiene en este momento, la verdad es que está bastante bien. No necesitamos hacerle ningún ajuste a la fuente de alimentación y a este voltaje deben de durar mucho tiempo los LEDs que le acabamos de poner, que ya son nuevos. Perfecto, ya tenemos la tele funcionando al 100%. Pues muy bien amigos, hasta otro video. Denle like si les gustó, compártanlo y si pueden suscribirse al canal para que estén enterados de todos los nuevos videos que vamos subiendo. Gracias, hasta pronto.